Estamos conversando con Julio César Caroso, presidente del Observatorio sobre la Violencia y Convivencia en la Escuela. Julio, vamos a mirar la imagen de un portal web. Presten atención, por favor. Es el portal web del Observatorio sobre la Violencia y Convivencia en la Escuela, justamente, donde van a encontrar mucha información sobre las actividades de esta institución. Julio, ¿desde cuándo tienes este observatorio? ¿Cómo así ha nacido? Cuéntanos un poco de esta iniciativa. Nosotros venimos trabajando el tema del bullying hace aproximadamente 8 años a 9 años, pero los esfuerzos individuales en realidad casi no han fructiferado mucho. Hemos hecho una campaña de sensibilización, capacitación en muchos lugares del país, pero como repito, la individualidad del trabajo no ha sido suficiente. A partir de eso entonces convenimos con otros colegas, psicólogos también y un profesor, constituir una asociación en donde pudiéramos ya trabajar con más organicidad el tema del bullying y el tema de la convivencia, porque no se trata únicamente de trabajar el caso de la violencia, sino las estrategias que puedan contrarrestar su desarrollo. Hace 2 años y medio constituimos el observatorio y a partir de esa fecha a la actualidad hemos trabajado, por ejemplo, 2 diplomados, el segundo lo estamos culminando este fin de semana, con el ánimo de poder capacitar a profesores y a psicólogos en los trabajos de prevención, sobre todo en los centros educativos. Hemos recibido 2 encargos internacionales para preparar informes sobre el bullying en el Perú. Uno de ellos es para una organización que edita anualmente manuales sobre la escuela. Este año corresponde el tema de seguridad en la escuela y fuimos invitados a presentar un proyecto, lo presentamos seguramente como otras instituciones más y resultamos elegidos. El informe ya lo hemos culminado, ya lo hemos elevado y se nos informa que este año debe estar saliendo en inglés y circula en toda la región. Hacemos campañas permanentemente de capacitación, de MUNAS, en centros educativos. Somos una asociación civil sin fin de lucro, así que todo esto lo hacemos casi, diríamos, apelando a nuestros propios recursos personales, excepto algunos cursos que nos solicitan, que son remunerados y sirven para hacer alguna campaña adicional. Hemos presentado un proyecto al Ministerio de Educación también que hemos titulado Aulas sin Violencia, que lo hemos presentado hace como 4 meses, no tenemos respuesta hasta hoy sobre qué trámite ha seguido. Estimulamos la elaboración de la ley anti-bullying que se presentó a fines de octubre del año pasado por el congresista Johnny Lescano. Lo han aprobado hace algunos días en la Comisión de Educación y hemos estado ayer también proponiendo algunas modificaciones, algunas enmiendas a esta ley, porque nosotros pensamos desde el observatorio de que no se trata de criminalizar el bullying, como tampoco estamos de acuerdo de que lo psicopatoligicen, como hay algunas corrientes de personas de que quieren reducir el problema a una patología de los agresores o a una patología del que no sabe defenderse. Este es un tema de una complejidad mucho mayor y en consecuencia hemos pedido de que se trate de establecer en la norma, por ejemplo, la obligatoriedad de los centros educativos de prestar seguridad a todos los estudiantes. Y les digo, para su información, que esto sí es viable. Los episodios de bullying ocurren principalmente en los patios y en salones de clase cuando no están los profesores, cuando hay cambio de horas. Allí están centrados los mayores episodios de violencia, que no son, podemos inferir, los físicos, sino son casi siempre acosos verbales, psicológicos, etc. Entonces, ¿qué sugerimos nosotros? De que en los patios los profesores, los auxiliares estén más atentos para que estos episodios no ocurran. En los salones de clase, que los profesores no abandonen el aula hasta que no venga el que lo debe reemplazar, porque ya hemos dicho antes de que siempre hay espectadores en el bullying. Pero también hay otro elemento que yo no había señalado. El bullying nunca se presenta, nunca se da cuando están presentes los profesores.
sino se hace lejos de la mirada de los profesores. Por eso ellos mayormente no ven el bullying, saben que existe, porque hay quejas, pero no lo ven. Los agresores se cuidan de esto. Estas medidas de prevención son las que nosotros creemos que se pueden implementar rápidamente. Julio, pero yo creo que eres la persona más indicada para responder esta pregunta. Mira, los episodios de violencia que más llaman la atención en las escuelas son los protagonizados por pandillas. Salen en la televisión, salen en los diarios, hay víctimas, digamos, la sangre llega al río. Pero el bullying es una situación de acoso silencioso y sistemático, ¿no es cierto? Que genera mucho sufrimiento, pero que no es visible, no hay hechos de sangre necesariamente. ¿Tienes una idea de cuál es la dimensión de este problema en los centros educativos que existen en el país? Hay datos que han sido recogidos, incluso el observatorio tiene en este momento 3 trabajos de investigación que se están desarrollando, pero diríamos, de los datos que conocemos, de otros estudios y de los propios, se habla de que de un 4 a 12% de la población escolar está involucrada directamente como agresor o como víctima. Pero yo suelo y prefiero invertir el enfoque estadístico a algo que puede hacer sensibilizar más a las personas. Yo planteo lo siguiente: es cierto que hay de 4 a 12% entre víctimas y agresores, y hay un 78% a 85% de espectadores. Los espectadores van a sufrir casi similares estragos psicológicos, o bien a los de los agresores o bien a los de la víctima, porque también experimentan afectación psicológica. Entonces, si sumamos todo esto, Lucho, tenemos de que casi el 100% de la población escolar está en riesgo. Porque ¿quién puede ser víctima de bullying? Cualquier estudiante. Acá no hay de que A, B o C. Cualquier estudiante, porque es muy estudioso o porque no es un buen estudiante, porque es blanquiñoso o porque es provinciano, porque es flaco o porque es gordo. Cualquier de estos factores son suficientes para que lo elijan como bullying. Entonces, cualquiera puede ser. Esto pasa en colegios privados y en colegios públicos, entre varones y entre mujeres. ¿Qué otra cosa podemos decir para que esto nos llame a preocupación? De que los agresores en algunos momentos invierten su rol y pasan a ser víctimas, porque aparece un agresor mucho más fuerte y quiere hegemonizar ese poder. Y muchas víctimas se convierten en agresores para impedir ser maltratados cuando cambian de año o cuando cambian de colegio. La situación de riesgo entonces creo que abarca a la totalidad de profesores y afecta, de alumnos, perdón, y afecta a los padres de familia, porque yo no creo que ningún padre de familia se sienta feliz con sus hijos maltratados o matones. Y el clima de disrupción en los centros educativos también aumenta, y los profesores no saben cómo manejar esto porque no han sido debidamente entrenados para el caso. Por eso señalamos que en la ley que hemos recomendado ayer se debe exigir de que los centros educativos capaciten a sus profesores y a su personal administrativo. Es que ahí entramos a otro problema, porque la política educativa en general ha estado más preocupada porque los niños aprendan a leer, a sumar y a multiplicar, que por la calidad de la convivencia que se vive al interior de las escuelas. Y entonces me provoca hacerte una pregunta filosófica, es decir, ¿qué estamos haciendo mal o qué estamos dejando de hacer para que estas cosas estén pasando en los colegios? Lucho, tú eres educador muy bien informado, y te acuerdas de que creo que fue en el año 2002 en donde se sacó un libro en donde allí este educador francés, que ahorita se me va su nombre, dijo lo siguiente: el gran desafío para el siglo XXI no es aprender más conocimientos, sino aprender a convivir. Jacques Delors. Okay. Delors, ¿no es cierto? Es aprender a convivir. Eso es letra muerta, eso no se aplica. Como no se aplican muchas cosas de que en las declaraciones son realmente impactantes, como tú sabes. Gran parte de las situaciones de bullying se deben por el no respeto a la diversidad.
porque hay indios, hay provincianos, hay cholos, y se les agrede por su extracción étnica. Y sin embargo, yo me acuerdo de que del siglo pasado se habla de que la diversidad era una de las innovaciones que se introducía en los centros educativos. ¿De qué diversidad estamos hablando si no se respeta ni se conoce a cabalidad qué cosa es esto? Es simplemente una cháchara que se emplea en los centros educativos, o que empleamos los especialistas, los intelectuales, cuando tenemos que hablar del tema. Entonces, es cierto esto que tú dices, ¿no? Estamos haciendo realmente nada para que las cosas que tienen que hacer con la convivencia puedan fructiferar mejores relaciones entre los jóvenes, entre los niños. Julio, la última pregunta, porque el tiempo se nos va y la verdad es que provoca seguir conversando contigo, pero esta pregunta es importante. Los niños pequeños, si los niños pequeños pueden aprender a convivir, tienen la capacidad para desarrollar habilidades para la convivencia, ¿qué le aconsejarías tú a las maestras de educación inicial para construir lazos de convivencia en el aula y evitar que el no aprendizaje, digamos, de estas reglas básicas de la convivencia entre diferentes puedan terminar en violencia abierta o solapada cuando estos niños se hacen mayores? Yo tengo la sensación de que una de las grandes cosas que se debe hacer, seguramente se está haciendo, no sé con qué consistencia, para mejorar las relaciones de convivencia entre los niños, es un poco desindividualizar el trabajo que se hace en los centros educativos. Se habla, por ejemplo, de niños con mayor o con menor competencia, con mayor o menores habilidades, y en función a eso se discrimina a quienes están por debajo de lo que yo espero. Esto creo de que los profesores deben tomar en cuenta, darle, por ejemplo, casi el mismo, distribuir, diríamos mejor, el protagonismo de los niños de manera equitativa, hacer muchas tareas en la escuela, en trabajos en grupo, tal como lo recomendaba y lo sugería el enfoque de Vygotsky, porque siempre hay un niño que está más avanzado que el otro, siempre hay un niño que tiene más habilidades que el otro. Sin embargo, en vez de resaltar, maximizar el elogio a esas cosas, yo debo convertir a ese niño, pese que es un niño, en mi auxiliar del curso y darle a 2 o 3 niños que están un poquito más desfavorecidos en ese desarrollo para que los oriente, los estimule, los ayude, sea su guía. Esto, además de que puede conseguir de que los niños aprendan, porque aprenden mejor de su par antes de que aprendan del adulto. Es mucho más fácil el aprendizaje así. Va a generar entre ellos valores, porque me siento más cerca de ti porque me ayudas, me siento más amigo, más comprometido porque me ayudas, aprenderé a ser amistoso, a darte las gracias, a ser reconocido. O sea, se dan una serie de valores. Eso creo que cada profesor tiene que hacerlo de acuerdo a su contexto, como decía Frida Díaz Barriga, ¿no? Una educadora mexicana que me parece excelente en lo que ella llama el aprendizaje situado. O sea, concretamente, ¿qué podemos hacer de acuerdo a la particularidad de mi escuela, a la demanda de los niños, a sus necesidades, en fin? Pero fáctico, no es una cuestión simplemente de llenar las paredes con anuncios de lo que hay que hacer, sino que hay que hacerlo diariamente. Ni con reglamentos ni castigos, ¿verdad? Así es, así es. Muy bien, Julio. Muchas gracias por tenerte en el programa. Ha sido una conversación realmente interesante. Julio César Caroso, del Observatorio de la Violencia y la Convivencia en las Escuelas. Presten atención a la página web de este observatorio, ahí van a encontrar mucha información sobre las actividades que realiza esta institución. Y con esto hemos terminado el programa, les agradecemos mucho y los esperamos el próximo viernes a las 5 de la tarde.